Amigos del canal de Tech, bienvenidos a la sesión número 6 de nuestro curso con Excel Intermedio 2019. El día de hoy vamos a tocar el tema de importar y exportar datos. ¿Sí? Los objetivos de esta sesión son importar datos y exportar datos. Vamos a ver un poco la teoría. ¿Correcto? Muy bien. En muchas ocasiones tenemos la necesidad de trabajar en Excel con datos procedentes de otras aplicaciones. Tenemos dos alternativas: introducir de nuevo los datos en un libro de trabajo, como el consumo de tiempo que ello implica, más el riesgo de introducir erróneamente los datos al introducirlos manualmente, o utilizar alguna de las herramientas disponibles en Excel para importar datos. Vamos a ver la primera forma de importar datos. Importar datos desde Access. Access es un software de base de datos muy utilizado y puede encontrarse en alguna ocasión con la necesidad de importar datos desde Access hacia Excel, lo cual es una tarea muy fácil. Como nosotros sabemos, Access genera base de datos y cada base de datos está constituido por tablas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita con Excel es, vamos a importar datos desde una tabla nada más, ¿correcto? Entonces vamos a abrir Excel. Ya vamos a abrir Excel, nada más. Y vamos a comenzar a trabajar. ¿Sí? En la carpeta, ¿sí?, el curso de los archivos que voy a compartir en el video, ahí están todos los archivos que vamos a trabajar nosotros. Muy bien, hemos abierto un archivo, ¿sí?, en blanco y vamos a irnos nosotros, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a irnos a la pestaña insertar, ¿correcto? Vamos a ir a la pestaña datos, perdón. ¿Sí? Vamos a ir a la pestaña datos y en la pestaña datos vamos a ver todos los tipos. En el primer grupo de obtener y transformar datos vamos a ver todas las formas de cómo conectarnos e importar datos. Miren, por ejemplo, vamos a elegir la opción, ¿sí?, obtener datos desde, y vamos a elegir desde una base de datos. Miren, ¿correcto? Entonces, esta nueva versión de Excel me permite hacer esto. Entonces, vamos a elegir obtener datos desde una base de datos desde Access. Vamos a obtener datos desde Access. Vamos a darle clic en Access. Me va a pedir el archivo de ruta. Correcto, vamos a pedir muy bien. ¿Sí? El escritorio, vamos a buscar los archivos. Vamos a ver sesión 6 y vamos a abrir el archivo que me dice personal. Solo personal. Selecciono personal, le doy importar. Y en esta me va a aparecer una ventana para elegir desde qué tabla deseo importar los datos. Está conectando, está haciendo la conexión. Correcto, y miren aquí. Muy interesante. En este paso lo que me va a pedir, correcto, es qué tabla deseo importarla. Yo voy a elegir la tabla personal. Correcto, ahí está, me la muestra. Sí, y tengo la opción de cargarla. Sí, si deseo, sí, cargar. Tengo la opción de transformar datos y tengo la opción de cancelar si deseo. Vamos a decirle la opción de cargar. Sí, me va a cargar. Correcto. Y ahí está. Miren ustedes, ¿qué ha pasado? Todos los registros de la tabla personal han pasado, ¿sí?, a mi Excel. Ya lo importé, solamente de la tabla personal, ¿sí? O sea, la tabla que estaba en Access, lo he pasado, lo he importado a mi hoja de cálculo. ¿Correcto? Selecciono y me voy, ¿sí? Recuerda, nos vamos a datos y le hago clic al filtro para quitarlo y ya tengo acá. Ahí está, todos los datos que tenía la tabla personal lo he pasado a Excel. Interesantes. Es así como se puede importar desde Access cualquier tabla que uno desee. ¿Sí? Vamos a ponerle acá el nombre Access para que sepamos. Y ahora sí vamos a ver aquí el instructivo y vamos a hacer ahora importar desde un archivo de texto. Esto es muy interesante. Siempre se pide eso, cómo poder importar desde
un archivo de texto. Los archivos de texto son muy comunes al momento de intercambiar información entre diferentes tipos de sistemas. Anteriormente, los sistemas de las grandes empresas no generaban archivos en Excel, sino de texto. Por esta razón, Excel incorporó desde sus primeras versiones la funcionalidad de importar archivos de texto de manera que se pudiera analizar dicha información dentro de Excel. El día de hoy se sigue utilizando este tipo de archivos para intercambiar información, ya que son archivos muy ligeros, a pesar de la gran cantidad de datos que puede llegar a contener. Excelente. Sí, vamos a hacerlo aquí en el mismo archivo. Perfecto. Voy a cerrar esta ventana de consultas y conexiones. Ya está. Voy a ir a la hoja número 2 y vamos aquí a elegir la opción que me diga obtener datos y voy a elegir desde un archivo. Miren aquí, yo puedo elegir qué cosa. Voy a elegir la opción que me diga desde texto /CSV, ¿sí? Que son los valores delimitados por coma. Desde aquí yo voy a poder importar desde un archivo de texto. Voy a hacerle clic, me va a pedir el archivo, vamos a elegir data 1 de la misma carpeta, ¿sí? De la sesión 6, data 1, le voy a dar importar y me va a salir el cuadro, ¿sí? Y los pasos, exacto, esto de aquí, miren. Como nosotros vemos aquí ya, eso es lo que se va a mostrar, esto es lo que va a importar, correcto, ¿sí? Entonces ya están ordenados, ¿sí? Ya están ordenados, miren, el origen de archivo, el delimitador que es por tabulación, ¿sí? Estos han estado separados por tab, porque puede estar separado por coma, por punto y coma, en base a cómo se ha distribuido la información en el archivo de texto, ¿correcto? Europeo Occidental Windows, excelente porque es compatible, ¿correcto? Y la detección del tipo de datos basado en las primeras 200 filas, excelente. Hacemos clic al botón cargar y ya tenemos que ha pasado la información correcta, se ha importado correctamente desde un archivo de texto hacia Excel. Interesante, ¿sí? Me voy acá a datos y le voy a quitar el filtro para tener ya la base de datos. Entonces, aquí es desde un archivo de texto. ¿Sí? Interesante, ¿correcto? Entonces, eso es muy interesante que nosotros sepamos. Ahora es más rápido. En las versiones 2016, el Excel 2016, ustedes van a ver que hay otros pasos, ¿correcto? Pero como estamos en la versión 2019, esto se ha reducido y se ha hecho mucho más rápido la forma de cómo trabajar. Vamos a ver conexiones existentes. ¿Qué son las conexiones existentes? Aquí está. Miren, nosotros ya tenemos dos conexiones, ¿verdad? Voy a eliminar esto. ¿Sí? Una que hemos hecho desde Access, desde la tabla personal y desde el texto. Entonces, estas conexiones se almacenan en Excel, ¿correcto? Se almacenan y ya van a aparecer aquí. Cuando yo me voy a datos, la pestaña datos y me voy a conexiones existentes, voy a ver que aquí están las dos. Miren, consulta desde personal, ¿sí? Desde Access y consulta data 1 desde el blog de notas. Si yo quisiera hacer de nuevo, ya no repito el proceso, sino selecciono, desde aquí le doy a abrir, ¿sí? Me va a decir dónde desea abrir. Ojo con esto, dónde deseo pegar la información. Le voy a dar cancelar porque podemos abrir un nuevo archivo, ¿correcto? Vamos a ponerle nombre conexiones. Ya está. Y vamos a decirle datos, conexiones existentes. Y voy a elegir consulta data 1. O sea, voy a elegir de nuevo desde la base de datos de Access, desde la carpeta, desde la tabla personal. Selecciono, le doy a abrir, ¿sí? Que se copie desde la celda 1 y miren ustedes que se va a copiar de forma, van a ver ustedes que me va a copiar de forma extraordinaria. Ahí estamos, ¿sí? Ya se hizo la conexión y ya se ha copiado. Lo mismo puede ser aquí, desde conexiones 2, lo mismo. Me voy a datos, conexiones existentes y ahora elijo la data, ¿sí? Desde el blog de notas también que se copia ahí y ya está. Entonces se van almacenando.
Si yo me voy a datos, voy a ver conexiones existentes, ya tengo 4. ¿Sí? Me sale el número 2 porque se están repitiendo. Entonces, cada vez que yo quiera utilizar, ya lo utilizo directo. ¿Por qué? Porque ya las conexiones existentes están almacenadas. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante que nosotros sepamos. Correcto. Muy bien. Vamos a hacer ahora ya importar desde Microsoft Key. Interesantísimo. Correcto. Esto es muy importante porque, a ver, Microsoft, primero para explicarles, Microsoft Query es un programa incluido en Excel que nos permite importar datos externos a nuestras hojas de cálculo, lo cual nos evitará ingresar manualmente los datos provenientes de fuentes de datos externos, ya sean bases de datos corporativas o archivos de nuestro texto o Excel. Al utilizar Microsoft Query nos podemos conectar a diversas fuentes de datos externas, seleccionar la información que necesitamos importarla a nuestra hoja de Excel y refrescar la información automáticamente tantas veces como lo necesitamos de manera que los datos de nuestra hoja de Excel permanezcan sincronizados con las fuentes externas. Eso es muy interesante que nosotros vamos a ver. ¿Qué más tenemos? ¿Desde dónde nosotros podemos importar desde Microsoft Query? Todos los tipos de bases de datos que nosotros podemos importar desde Microsoft Query son desde Access, SQL Server, SQL Server Lab Service, desde el FOC Pro, desde Excel, lo que vamos a hacer ahorita, desde DBase, desde el Paradox, entonces Oracle y archivos de texto. Entonces, desde esos tipos de bases de datos nosotros podemos importar hacia Excel. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Correcto? Entonces, vamos a abrir una hoja nueva. ¿Sí? Vamos a ponerle Query para que saber qué es de Microsoft Query. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver aquí, ya, vamos a ver algo muy interesante aquí. Correcto. Para yo elegir Microsoft Query, tengo que irme aquí, voy a poner en la celda 1, obtener datos, y aquí nosotros vamos a decirle la opción que me diga desde Microsoft Query. Perdón, está aquí, está en obtener datos, está en desde otras fuentes, y aquí le digo desde Microsoft Query. Pero quiero explicarles algo un ratito. A ver, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a importar datos desde una base de datos, desde Access, pero ya no como la primera forma. La primera forma solamente nos permitía, cuando nosotros importábamos datos desde Access a Excel, solamente me permitía utilizar una tabla, ¿verdad? Que es la tabla personal. En Microsoft Query lo que me va a permitir es ¿qué cosa? Me va a permitir que yo interactúe, o sea, que escoja de varias tablas, ¿correcto? Que elija de varias tablas información. A diferencia de lo que era desde Access, solamente me permite una tabla. En este caso voy a elegir 3 tablas y de eso puedo sacarle su información. Entonces, eso es lo importante de Microsoft Query, ¿sí? Que yo puedo hacer eso, puedo interactuar de esa forma. ¿Sí? Vamos a hacerlo. He creado una nueva hoja, puesto en la celda A1, obtener datos, he elegido desde otras fuentes y elijo desde Microsoft Query. ¿Correcto? Aquí me va a permitir, vamos a abrir la ventana. En esta ventana vamos a elegir a Microsoft Access Database porque lo que voy a hacer es jalar de una base de datos de Access. ¿Correcto? Muy bien, vamos a darle a aceptar. Listo, me va a pedir la ruta donde se encuentra el archivo. ¿Correcto? Me va a pedir la ruta donde se encuentra el archivo. Vamos a decirle que está en el escritorio. Acá está unidad C. Sí, está en unidad C. Vamos a buscar acá el archivo, hay que buscarlo. Ya. Sí, lo que pasa es que como está en el escritorio, no me va a permitir, no me va a encontrar el archivo que deseo. Entonces, voy a irme aquí al curso que yo tengo. El archivo va a ser de la sesión 6, va a ser el archivo personal 2 de Access. ¿Sí? Este archivo vamos a copiarlo y lo voy a copiar en el disco D.
¿sí? Voy a copiar así el disco D para que lo busque en la unidad D. Ustedes lo pueden poner en mis documentos, donde ustedes gusten. Entonces aquí ya lo he copiado porque está en el escritorio, no lo va a encontrar. Me voy aquí, unidad D, y ya lo encontró. ¿Vieron? Ya lo encontró, aquí está. El archivo personal 2, que es la base de datos de Access. Vamos a darle a aceptar. Y aquí está lo interesante. En esta ventana se muestra el listado con las tablas que contiene la base de datos, en el cual vamos a desplegar cada tabla y agregarlas a las columnas en la consulta, en el listado que se va a encontrar en la parte derecha. ¿Correcto? Entonces yo aquí, aquí sí vamos a comenzar a interactuar. ¿Sí? Entonces en la tabla personal, miren, cuando yo maximizo la tabla personal, expando, ¿sí? Voy a jalar aquí los datos que yo quiero, o sea, los campos que yo quiero importar. Entonces, todas estas son las tablas que tiene la base de datos personal 2. De la tabla personal voy a jalar el campo ID y lo voy a agregar. El campo empleado también y el campo sexo 3. O sea, de la tabla personal he jalado 3 campos. ¿Correcto? Muy bien. Si contraigo de la tabla formación, voy a jalar el campo formación, solo formación. ¿Está? Y del campo condición voy a jalar el campo condición. Entonces estoy jalando campos de 3 tablas, de la tabla personal, de la tabla formación y de la tabla condición, como lo veo ahí. ¿Sí? Entonces los campos ya se agregaron de las diferentes tablas. Esto es lo que no me podía hacer solamente Access al comienzo. Acá estoy acogiendo campos de diferentes tablas. ¿Sí? Voy a hacerle el siguiente. Muy bien. Acá me muestra todos los filtros que yo deseo darle. ¿Sí? Vamos a dejarlo siguiente. Clic al botón siguiente. Muy bien. Y aquí me va a permitir que yo lo ordene los datos. ¿Sí? Vamos a decirle que me ordene por el campo empleado. ¿Sí? En orden ascendente. Está bien. Solamente que me ordene así. Nada más. Clic al botón siguiente. ¿Y qué me está diciendo aquí? ¿Sí? En esta ventana me está diciendo, ¿sí? Dejamos los valores por defectos para que el resultado se muestre en una hoja de Excel activa. Correcto, claro. O puedo ver los datos o modificar la consulta en Query. No, lo voy a dejar en Excel porque quiero que me importe a Excel. Le digo finalizar. Y aquí en Excel ya me aparece donde deseo importar los campos de Access. Vamos a darle a aceptar y miren que ahí está. Estos 3 campos, el campo ID, empleado y sexo, son de la tabla personal, formación de la tabla formación y condición de la tabla condición. Entonces la importación se ha hecho muy bien, perfecto. Entonces eso es lo importante de Microsoft Query. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Correcto? Interesante. ¿Correcto? Entonces eso es lo interesante que nos da Microsoft Query. Me permite, a diferencia de Access, que es una sola tabla, aquí me permite jalar campos de diferentes tablas. Muy bien, ahora vamos a ver, ya hemos visto importar y ahora vamos a ver exportar, ¿correcto? Entonces, ¿sí? En mi archivo vamos a abrir el archivo que dice exportar texto, ¿correcto? De Excel, exportar texto de Excel, vamos a hacerle doble clic. O sea, si yo deseo exportar, ¿sí? Ya no importar, exportar, entonces yo lo puedo hacer y los pasos son fáciles. Miren lo que va a pasar acá, ¿ya? Si yo deseo exportar esto a un archivo de texto, yo lo puedo pasar. O sea, es la inversa. Si antes lo que hacíamos importábamos de un archivo de texto, ahora lo que vamos a hacer es la inversa. Vamos de un archivo de Excel, lo voy a pasar a un archivo de texto. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Lo vamos a hacer aquí. Archivo, guardar como, para exportar. Lo voy a guardar, ¿sí? Igual en la sesión 6. Miren, por favor. Pero lo voy a guardar aquí
va el tema. Lo guardo con el nombre exportar texto-2019 para reconocerlo. Y aquí le digo que me exporte como texto delimitado. Tengo por espacios o por tabulaciones. Cualquiera de los dos me va a exportar un archivo de Excel a texto. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir texto delimitado por tabulaciones. Ahí está. Se llama exportar texto 2019. Lo voy a dar a guardar. Me va a salir el mensaje. Este tipo de archivos no es compatible con los libros que tienen múltiples hojas. Le damos a aceptar, no hay ningún problema. Y ya se ha convertido en un archivo blog de notas. ¿Sí? Voy a verlo. Si yo me voy aquí, me voy a la sesión 6. Aquí está el archivo exportar texto 2019. Si lo abro, lo voy a abrir con blog de notas. Clic derecho a abrir con blog de notas. Vamos a ver que ahí están los datos. Este es en Excel. Sí, miren, ahí está. Y esto es en blog de notas delimitado por tabulaciones. Entonces hemos exportado correctamente. Hemos hecho al revés. ¿Sí? De Excel a blog de notas. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es cómo se vincula un archivo, ¿correcto? Y cómo se incrusta. ¿Qué significa vincular e incrustar en Excel? Es un tema muy interesante que se utiliza bastante en Excel, ¿correcto? Vamos a verlo. Si puedes cerrar esto, ya está. Vamos a ver un poco la teoría, qué significa, para qué sirve. Acá está. Objetos incrustados en Excel. En el caso de incrustar un objeto en Excel, la información del archivo de Word no cambia si se modifica el archivo de Excel de origen. Los objetos incrustados se convierten en parte del archivo de Word y una vez insertados ya no forman parte del archivo de origen. Acuérdense bien de esto. Cuándo es incrustar y cuándo es vincular. Cuando yo incrusto, correcto, la información no cambia si se modifica el archivo de origen. Acá no va a haber ni un cambio, ya va a pertenecer, correcto, a Word. Y vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a abrir el archivo que dice personal de Excel. Aquí está personal de Excel. Sí, ahí está. Vamos a darle habilitar edición, por favor, sí. Esta etiqueta, por seguridad, siempre me sale. Y aquí vamos a decirle, vamos a ir a la pestaña insertar. Vamos a decirle aquí en insertar, dentro del grupo de texto, vamos a elegir objeto. Correcto. Lo que vamos a hacer aquí es importar un archivo de Word a Excel. ¿Sí? En esta ventana vamos a ir a crear de un archivo, correcto. Y aquí voy a elegir el archivo. Voy a elegir el archivo características de Office, que está en la carpeta de los archivos, ¿sí?, del curso. Entonces vamos a elegir examinar. Aquí está, voy a elegir acá está el archivo de Word, características de Office. Le voy a dar a insertar y para poder saber que está incrustado, no debo activar la pestaña vincular, pero sí debo activar que se muestre como icono cuando se va a incrustar. ¿Correcto? Entonces ahí estoy incrustando. Le voy a dar a aceptar y vamos a ver que el archivo se va a incrustar. Aquí está. Este es el archivo incrustado. ¿Correcto? Si yo le hago doble clic, ¿bien? Ahí está. Va a aparecer ahí. Entonces la teoría me dice que cuando está incrustado ya pertenece a Word. O sea, si yo me voy acá al origen, ¿sí?, al archivo original, voy a abrir y yo le hago un cambio. Vamos a ver aquí, por ejemplo, al título le voy a poner, ¿sí?, rojita y voy a aumentarle el tamaño. Ya está, y lo voy a guardar, ¿sí? Guardo aquí el disquete, guardo los cambios, ya está, y cierro, ya está guardado. Miren, por favor, si este archivo incrustado, yo lo abro, vamos a ver qué pasa. Ahí está, correcto, la teoría tiene razón. Cuando esté incrustado, ya no va a depender del origen. ¿Por qué? Porque le va a pertenecer ya el archivo Word, o sea, ya ni un cambio va a haber, es independiente, correcto. ¿Sí? Ojo con esto. Ya, se ha hecho el cambio y no se ha reflejado. Muy bien. Entonces, la diferencia que hay con vincular, porque vamos a hacer ahorita vincular,
En el caso de los objetos vinculados, la información se puede actualizar si se modifica el archivo de origen. Los datos vinculados se almacenan en este archivo. En el archivo de Word solo se almacena la ubicación del archivo de origen y se muestra una representación de los archivos vinculados. Entonces, cuando es vinculado, sí, todos los cambios que yo haga en el origen se van a reflejar. ¿Sí? Eso es lo que me dice la teoría. Vamos a verlo, correcto. Vamos a abrir el archivo ahora comisiones. Sí, vamos a abrir el archivo comisiones, aquí está de Excel. Y aquí vamos a vincular el archivo de Word. Vamos a habilitar edición. Ya está. Vamos hasta acá. Ya está. Muy bien. Este archivo lo voy a eliminar. Ya está. Muy bien. Acá vamos a vincular el archivo correcto que me ha pedido de Word. Hacemos lo mismo. Insertar en texto, objeto, desde archivo. Vamos a buscar el archivo de Word. Ya está. Y aquí sí activo vincular. Aquí sí activo vincular porque vincular, le activo los dos porque se muestra el icono. Le voy a aceptar y ahora sí va a aparecer aquí el archivo vinculado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo lo abra, se va a abrir, miren, ahí está, pero todavía no hago un cambio, si cierro. Entonces vamos a ver si la teoría es verdad. Dice que si yo cambio el origen, se va a reflejar aquí. Vamos a verlo, me voy al origen, abro el archivo de Word y aquí vamos a hacerle un cambio, vamos a decirle que este color ya no me gusta, vamos a ponerle, sí, otro color, otro efecto nada más. Ya está, ya he hecho el cambio. ¿Sí? Voy a pintar esto, ya está. Ese es mi cambio. Guardo los cambios, ahí está. Cierro el origen y dice que cuando está vinculado tiene que generarse las actualizaciones. Ahí está. Miren, se abrió el archivo y se vio los cambios que se hizo. ¿Se acuerdan? En el archivo, en los vínculos, cuando cambie el origen y la raíz, se va a reflejar en los archivos vinculados en ellos. Sí, muy bien amigos, eso es todo por esta sesión número 6. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídense.